formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Bueno, muy bien, buen día, ¿eh? Buen día a la República Oriental del Uruguay. Está pronto el sonido, le digo al operador Maxi. Bienvenido, Maxi, ¿eh? Maxi Pérez en controles, el experto sonidista de CX30 Radio Nacional. Espero estén todos ustedes bien a pesar del día, un día gris, un día invernal, bastante lluvioso, ¿no? Está pronosticado que así será hasta el día jueves. Bueno, hoy venimos con un programa que puede estar bastante cargado de reflexiones respecto a lo que es un régimen totalmente contrario a una república, a una democracia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque estamos todos asistiendo en el mundo a manifestaciones multitudinarias, como nunca se han visto, al menos así, de modo tan público, en la isla, ¿no? En Cuba. Manifestaciones que obedecen a movimientos populares que tienen características muy particulares porque son movilizaciones convocadas a través de redes, un fenómeno típico de esta época, un fenómeno que hace a la globalización de la edad digital y de las generaciones digitales en materia de comunicaciones. Qué curioso, porque en un régimen como el cubano, que es de algún modo una réplica de aquel régimen soviético de partido único, pero al ser un régimen de partido único es un régimen de hegemonía cultural política que no admite en ningún sentido la libertad de expresión. No la admite. Admite simplemente la expresión cada vez de pronto más acaudalada, más afinada, más precisa, más crítica, dentro de las coordenadas del partido único. Es decir, el debate, la polémica, la asamblea popular, las asambleas regionales, los comunicadores expertos en la ideología marxista que lleva adelante el Partido Comunista como partido único de gobierno. Eso lo aclaro porque se lo esgrime muchas veces como el argumento de una democracia plena y más profunda y aquella democracia avanzada que fue eslogan y consigna, inclusive lema partidario para elecciones. Evidentemente estamos en un mundo muy distinto al que conocemos nosotros en una república democrática, en el mundo occidental, el mundo de la prensa libre, el mundo de las opiniones, de los debates, en el cual inclusive los partidos de izquierda, como pasa en nuestro país, los partidos de izquierda también forman parte de ese ejercicio, de ese juego del debate, de la contraposición de opiniones, y vaya que lo vemos acá en Uruguay con esta campaña, por ejemplo, contra la ley de urgente consideración. Y lo vimos también en los debates que se dieron en distintos programas masivos, programas de televisión, respecto a las opiniones que tenía el sindicato médico según el tratamiento que el gobierno le dio a la pandemia, por ejemplo. Y así distintos temas que se van haciendo motivo de opiniones distintas, muchas de ellas divergentes, y que van llevando agua para sus molinos, sean corporativos o partidarios. Eso forma parte del juego democrático. Bueno, todo eso en Cuba no es posible, no es legal dentro de la legalidad de ese régimen. Está prohibido, es censurado, al extremo de que hay censuras políticas y hay presos políticos, al extremo de que a la gente se la persigue por manifestar cualquier tipo de idea contraria a la hegemonía del partido único. Pues bien, en ese sentido, históricamente se han registrado algunas rebeliones, una del año 1962, y después hubo otra en 1994, la famosa rebelión del Maleconazo, por el Malecón en La Habana, que también fue sofocada, fue de algún modo controlada, pero claro, por el propio Fidel Castro.
Fidel Castro directamente fue y en persona sofocó esa movilización. Así que imagínense ustedes que esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene hace décadas, viene manifestando descontento, viene manifestando muchas veces rabia y viene manifestando la necesidad de la libertad. Esa necesidad de la libertad se va enraizando en las nuevas generaciones cubanas. Generaciones que hacen a este mundo digital, a este mundo de Internet, y claro, a partir de esa ventana, las nuevas generaciones, también en Cuba, ven cómo se vive a nivel mundial, ven los privilegios que tienen otras juventudes, ven los privilegios de libertades que tienen otros jóvenes como ellos que también obtuvieron una formación académica. ¿Por qué digo esto? Porque se ha manifestado por ahí, inclusive de parte de algunos integrantes del Partido Comunista Uruguayo y de otros partidos comunistas, que eso obedece a las clases medias cubanas que están descontentas. ¿Cómo dicen todo el pasar? ¿Cómo esta gente, digo yo, me refiero a esta gente, a los militantes del Partido Comunista, el diputado Núñez, a una señorita que salió, no me acuerdo del nombre, Díaz creo, es una muchacha que no terminó el liceo, creo, y es diputada por el Partido Comunista. Y uno dirán, che, qué discriminador, ¿por qué tenés que decir? Y sí, la verdad que hay que decirlo, porque para cumplir una función tan delicada como ser representante de una república, ejercer la diputación, que además, dicho sea de paso, estás cobrando más de 200 y pico de mil pesos, cuando una persona de pronto altamente capacitada no puede hacerlo. Pero esta muchacha que creo que no terminó secundaria, está cumpliendo esa función, claro, porque es militante, instruida, ¿no?, en la ideología militante del partido y se forman desde chiquitos y tienen una hiperformación ideológica, doctrinaria para llevar adelante esa militancia en cualquier ámbito, lo cual no los califica en verdad como un diputado o hoy o mañana como una senadora, porque eso requiere otra formación y requiere también el conocimiento profundo de la otra parte, de cómo funcionan las ideas republicanas, liberales, democráticas, socialdemócratas, si vos querés, todo el acervo de las ideas que comulgan con el ejercicio libre de los debates de ideas en un régimen democrático, estar instruido en todo eso. Y a su vez, por supuesto, puntualmente empezar a analizar por qué hay planes de determinada manera en un gobierno o en propuestas de esas características según representan movimientos liberales, socialdemócratas, de derecha, de centro derecha. Esta gente solo habla a través de su ideología. Y esta gente que habla a través de su ideología manifiestan precisamente que en la isla hay democracia y que son esas clases medias las que salen a manifestarse, pero no el pueblo. Ahora, eso de clases medias en un régimen de economía estatista y planificada no es muy aplicable, ¿eh? No sé, se refieren a clases medias porque son jóvenes que han estudiado, que han obtenido títulos de grado, que han obtenido licenciaturas, que se han formado a nivel universitario, porque después no pueden hacer nada, se ven frustrados. En el estricto sentido socioeconómico, no son clase media porque no es posible hablar de clases en un régimen que evitó la movilidad social, que directamente la cercena, la prohíbe, porque establece un régimen de economía colectivista, estatizada, ¿eh? Es una economía del Estado. Por lo tanto, clase media es inaplicable, ¿no? Es como estar hablando de burgueses en la Revolución Cubana. Entonces, bueno, entonces la Revolución Cubana fracasó del año 59, ¿no? No existió esa revolución socialista que abolió el régimen de la propiedad privada y el sistema económico del mercado a través de la oferta y la demanda y la inversión privada, jugar en el mercado de acuerdo a esas reglas, emprender, ser emprendedores y poder generar más recursos económicos personales y para su familia, y ahí la movilidad social y bueno, toda la mano en coche, lo que significa un régimen de mercado, un sistema de mercado dentro del mundo libre. Bueno, eso en Cuba no, en Cuba es un régimen totalmente estatizado en su economía, está planificada la economía por el Estado, así que no corresponde. Por otro lado, el argumento que plantean, que ayer salieron a manifestar también, para mí, de modo impresentable, miembros integrantes del PCNT y también el diputado Núñez, diputada, no me acuerdo el nombre de pila, la diputada Díaz, creo que es,
que esto también hay que pensar que se debe al embargo. Ellos hablan ¿cómo es? Del bloqueo, ¿no? Insisten con el término bloqueo, hace décadas que hablan del bloqueo. En verdad se trata de un embargo que ocurrió en una época determinada porque Cuba dejó de pagar a inversores deudas que tenían, no les pagó a empresas privadas, francesas, españolas, etc. Se determina entonces un embargo porque incluso Cuba, el régimen, había confiscado bienes propiedad de esas empresas. Ahora bien, ese embargo que incluso con Barack Obama se intentó de algún modo sacar para viabilizar negocios, bueno, también quedó trancado después con Trump. Más o menos se puede calcular que capaz que ese embargo pueda estar implicándole a la isla ingresos anuales de unos 3.500 millones de dólares. Pero, ¿sabes una cosa? Los subsidios que tienen de Rusia, por ejemplo, de países también islámicos, como Irán, Irak, de la propia China, superan abiertamente, me enteré, estaba investigando, me enteré, a esa especie de daño que podría tener Cuba por ese supuesto bloqueo del que se insiste y del cual se habla simplemente a modo también de una propaganda, la propaganda de la Cuba pobrecita, revolucionaria, damnificada por el mundo occidental, el imperialismo norteamericano, que la bloquea. No es argumento, no es argumento para nada. Esos subsidios superan abiertamente el embargo, abiertamente. Por otra parte, Cuba coopta a Venezuela y prácticamente como si fuera un vampiro le chupó todo el petróleo que necesitaba. Es decir, la fuente de energía prácticamente la tiene donada, fue donada prácticamente por el régimen lacayo o satelital de Cuba, como es el régimen ya hoy residual, el régimen chavista residual con este señor Maduro. Por otra parte, hay que también ver algo que es intangible, pero que existe, está comprobado a través de distintos investigadores, que es toda la economía en negro que proviene del narcotráfico y que sustenta fuertemente ciertos aspectos, infraestructuras y también aspectos económicos de determinadas personalidades vinculadas al régimen, como lo es el narcotráfico, que maneja mucho dinero. Estamos hablando de miles de millones de dólares de dinero en el mercado negro, que es el tráfico de droga. Y ahí vemos los carteles que hay, ¿no? El cártel de la FARC, y otros cárteles también que hay en la zona, bueno, el de Bolivia, cártel de los Soles, también están los cárteles de México, y hoy por hoy con López Obrador están muy alineados a todo ello. Por lo tanto, los recursos económicos no serían el tema. Agreguémosle a eso también las inversiones cuantiosas que están ocurriendo en la Cuba del turismo, a través de grandes complejos de hotelería. Complejos de hotelería que son millonarios realmente. Además hay complejos turísticos que exceden la hotelería, piscinas, restaurantes, salas de juegos, shopping centers, que es la zona privilegiada de La Habana, por ejemplo, entre otras zonas, y que los cubanos que andan de a pie, es decir, el ciudadano cubano, todo eso lo ve, como diría el tango, con la ñata contra el vidrio. Esos fenómenos son los que están provocando descontento, entre otros, en las nuevas generaciones, en estas juventudes. Hay un grupo que se viene movilizando en esto hace tiempo y es un grupo víctima de torturas, de arrestos sistemáticos, que es un grupo llamado San Isidro. Ese es un grupo de estudiantes y de universitarios artistas, artistas plásticos, artistas callejeros, artistas vinculados a las artes escénicas, al teatro y a la música también, que se manifiestan ya hace más de una década abiertamente contra el régimen y se manifiestan reclamando libertades, se manifiestan así. Y fue el movimiento que otra vez más impulsó ciertas movilizaciones. Ese es el movimiento San Isidro. Jóvenes, los millennials, los que vienen después de los millennials, los que están vinculados a la cultura digital, a Internet, que trascienden al mundo incluso. Y uno de sus líderes, que es músico y que escribió ese tema que todos hemos escuchado el día de ayer y que se está viralizando, creo que se llama Vida y Patria, o Patria y Vida, no recuerdo. Bueno, ese tema incluso es apoyado por el gran artista del momento hoy en los Estados Unidos, Daddy Yankee. Y así se van sucediendo fenómenos de estas características. Esas juventudes
han provocado un movimiento inusitado, insólito en la historia cubana reciente, desde el año 1959 a la fecha. Es decir, estamos hablando de 62 años, ¿no? De una dictadura de partido único. Las consignas son: abajo la dictadura, arriba la libertad. Queremos libertad, queremos patria libre, queremos la Cuba libre. Eso manifiestan. No tenemos miedo, dicen además. Ya no tenemos miedo. O sea, ya no les importa, ya están jugados, no les importan las torturas, no les importan caer preso varias veces. Se están manifestando, yo te diría, con gran dignidad, con mucho honor, porque cuando los pueblos asumen conciencia de que están siendo estafados históricamente en sus derechos, bueno, se empiezan a manifestar. Todo eso ocurre de un modo muy particular, como te decía, ocurre horizontalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un líder partidario, un líder que esto lo planifique, o varios, o líderes de uno o dos o más partidos políticos, organizaciones sociales, que estén creando todo esto, que estén planificando y desde arriba hacia abajo, bueno, estén planificando una especie de rebelión popular o de manifestaciones que puedan terminar eclosionando en una especie casi de guerra civil. Así lo manifestó del otro lado el actual presidente cubano, Canel, ¿no? Un tipo bastante débil, además, en su calidad de mandatario, que llegó a manifestarle a los cubanos, a todos aquellos revolucionarios, ciudadanos civiles, ¿no? Ciudadanos comunes, y también al ejército revolucionario, que luchen contra esta gente, contra los contrarrevolucionarios. Siguen esos términos de museo ideológico, ¿viste? El contrarrevolucionario, el reaccionario burgués, como si existieran burgueses en Cuba. Pobre gente que no tienen ni dónde caerse muertos, más allá de los estudios que tengan, pero no tienen propiedad privada, ¿eh? No tienen casa, coche, negocio, no pueden, no estaba prohibido. Y ahora hay un poco más de apertura a cierto mercado, pero no alcanza con eso, no alcanza. Por lo tanto, este movimiento es un movimiento espontáneo, es un movimiento, te repito, horizontal, porque es transversal a muchos grupos sociales. Sabés que esos grupos sociales están extendidos en la isla, son miles y miles de personas. Se vieron ayer decenas de miles de personas. ¿Cuántas? Bueno, no sé, 30, 40, 50, 60.000 personas por cada una de sus ciudades, pequeños pueblos. Bueno, es realmente multitudinario. No lo ha podido sofocar ante la opinión pública, que es lo que hace siempre el régimen. El régimen lo único que le importa, eso se lo vio en la historia, ¿no? Cuando las rebeliones en Checoslovaquia, cuando las rebeliones en Hungría que fueron sofocadas, e incluso los movimientos sofocados en Cuba anteriormente, como te decía, y luego eso lo apagan y parece que no ocurre nada, ¿no? Inclusive daban la imagen de que en Cuba no había hambre. Bueno, hay hambre. Estas manifestaciones son por el hambre, lo dicen ellos mismos, es decir, tienen que hacer extensas colas para de pronto tener un producto, vaya a buscar un pan, un litro de leche, súper racionado todo eso, ¿no? Es realmente un garronazo para la vida de una persona vivir así, ¿eh? Qué necesidad, diría mi abuela, ¿no? Qué necesidad de vivir así. Y estos jóvenes que ven cómo otros jóvenes con sus mismas condiciones, más o menos con sus mismas formaciones, con sus mismas calidades de estudio, con sus mismas calidades intelectuales, con sus mismas apetencias típicas de la juventud, tienen una vida infinitamente mejor a la que ellos tienen. Entonces se manifiestan. Esa manifestación es popular, es horizontal, y en ese sentido no se la ha podido tapar. No sé cuánto durará esto, no tengo idea, porque por lo general esto es sofocado, logran hacerlo, hay un aparato militar importante, hay un aparato económico vinculado al narcotráfico muy fuerte, muy pesado, que logra solventar o sustentar un aparato militar. Y por lo general el aparato militar no se pone en contra del régimen, porque es un aparato militar que viene adoctrinado por décadas y no se va a volcar. Inclusive aquellos que tomen conciencia no se van a animar porque se juegan el pellejo. Entonces está cooptado también el aparato militar. Por donde lo mires, no estás hablando de un cuadro normal de libertades. Voy cerrando por acá este comentario y después quería hacerte otro comentario. Vemos no sé si el diputado Vega en definitiva está
ya logramos la conexión con él y así entramos a hablar con el diputado Vega de otro gran tema, que es alimentos en el mundo, cómo está la situación mundial de los alimentos, por qué se incrementan los alimentos en el mundo, por qué tanta inflación alimentaria. Y si vamos a hablar de guarismos, de 147%, más o menos, en los últimos años. Pero si no, te quería comentar algo también vinculado a Cuba, que es cómo se quiso ocultar ante la opinión pública que en Cuba no había hambre y que no había descontento social, como que estaba todo bien. Y paradójicamente nos hablan de la Cuba de las vacunas ante este tema del COVID, ¿no? Las vacunas contra la COVID-19. Yo observaba antes de ayer un informe de la prensa uruguaya y ya no me asombro, porque a mí la prensa uruguaya ya no me asombra. Me refiero a la prensa que se supone que es la prensa académica, ¿no? Lo que tiene la formación académica para ejercer el periodismo, profesionales, que están en los grandes canales de televisión, y dan los informes de las vacunas, como la Soberana, pero ahora nos dicen, salió otra vacuna cubana que también fue aprobada. Yo decía, pero esto parece un informe para tontos, ¿no? Fue aprobada, pero hay que ver después, en esa letra chica del informe, qué quiere decir. ¿Fue aprobada por quiénes? Ah, por el Ministerio de Salud de Cuba. Ah, claro, mirá vos. Y con eso ya alcanzó. Está aprobada por el Ministerio de Cuba. Pero el tema es que tiene que ser aprobada por la OMS. Es decir, una vacuna, todos sabemos lo que le costó a tales vacunas, ¿no? A plataformas de vacunas, ser aprobada, como por ejemplo no están todavía, la Sputnik no está aprobada, por ejemplo. Coronavac, creo que ahora tiene reconocimiento y al final es aprobada por la OMS, pero en un principio no. Y así las otras, ¿no? Pfizer, Johnson, con Johnson y Johnson y Moderna y tantas vacunas, plataformas, que tienen que ser avaladas, ratificadas a través de la comunidad científica internacional y con la voz oficial de la Organización Mundial de la Salud, que nos da la garantía planetaria, universal, de que esas son las vacunas que están aprobadas para que las naciones del mundo puedan asumirlas en sus planes sanitarios vacunatorios, en este caso contra la COVID-19. Pero ese protocolo es universal para todo tipo de medicamento y de vacuna. Entonces, que te digan, fue aprobada por el Ministerio de Salud, no sé cómo será, cómo se llama la sigla, pero pongámosle como el nuestro, Ministerio de Salud Pública de Cuba, y no nos garantiza nada, que el Ministerio de Salud de Cuba te diga que la vacuna está aprobada, no tenés una garantía internacional, no hay estudios y ensayos internacionales que puedan avalar eso. Así que en ese sentido vuelvo a observar un craso error, pero más que un craso error, una, eh, una especie de crasa inadvertencia periodística al decir esas cosas. No podés decir otra vacuna fue aprobada, tendría que decirse con especificidad otra vacuna, las autoridades de la salud de Cuba también la dan por aprobada, pero no fue aprobada, porque universalmente no fue aprobado nada. Y por el contrario, dentro de lo que se reclaman estas manifestaciones, se reclama de que miles y miles de personas en cifras récord ya para la región, para América Latina, están muriendo por COVID-19 por carecer de vacunas, porque están mal alimentados, porque carecen de normas sanitarias, es decir, todas las deficiencias que tú puedas pensar que hay en la población civil, bueno, están en Cuba y también son la detonante o el factor detonante de estas manifestaciones que son muy populares. Vamos a una pausa, si te parece, Maxi, y ya volvemos, de pronto retomamos este tema o ya vamos a otro tema también de interés. Esperemos que esté con nosotros el diputado César Vega para poder conversar de algo sumamente importante, interesante, como son los alimentos, incremento de alimentos, una posible crisis alimentaria, será por ahí, y lo que tiene para decirnos respecto a todo esto el ingeniero agrónomo diputado César Vega.